Te invito a ver este video hasta el final, que tiene como mensaje: pastores que ya no predican contra el pecado. Vivimos un mundo donde hay una enorme escasez de atalayas, reprensores. Casi todos los mensajes sobre la faz de la tierra se han vuelto mensajes suavecitos, mensajes que no denuncian la maldad, que cada día crece como una bestia, destruyendo hogares, familias, niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios, congregaciones. Y que la gente quiere oír que Dios lo va a sanar, que Dios lo va a prosperar, que Dios le va a dar dinero, que todo le va a ir bien. Pero ¿por qué no le habla? Que si están en ese pecado, Dios no lo va a oír, que el pecado mata, que el pecado destruye, que el pecado arruina hogares, que el pecado lleva el tormento eterno. No predique eso, porque eso espanta a la gente, eso asusta a la gente. No hable eso. Por eso en la tierra hay una escasez de atalayas. Y Satanás bailando pachanga, Satanás bailando merengue, teniendo a nuestros hijos amarrados, a nuestros nietos amarrados, a la sociedad cautiva por todo tipo de vicio. Y la iglesia dormida. Iglesia despierta. Apúrate, apúrate, porque llega la guerra, porque llega la batalla. Apúrate, acelera, alza la voz, declara el mensaje que pongo en tu boca. Estamos viviendo en los tiempos de mayor corrupción de siglos y milenios, y de corazones extremadamente endurecidos, llenos de hipocresía contra Dios. Y además, viviendo en los años previos a la gran tribulación apocalíptica. Eso puede empezar el día de mañana, puede empezar dentro de unas horas. Estamos ya cerquísima al inicio de la última semana de años, con la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo. Pero a pesar de tanta maldad, tanta corrupción y apostasía, la mayoría de los predicadores ya no amonestan contra la peor bestia de todas. ¿Sabe cuál es la peor bestia de todas? El anticristo será un hombre con unas cualidades impresionantes, pero se convertirá en una bestia humana. ¿Y quién lo convertirá? El pecado. La Biblia le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. El pecado es la peor bestia, es el peor monstruo, es nuestro peor enemigo. Estamos en guerra contra el pecado. El pecado es el que destruye la sociedad. El pecado es el que destruye los matrimonios. El pecado es el que destruye a los jóvenes. El pecado es el que destruye a los ancianos. El pecado es el que tiene a millones de almas en el infierno eterno gritando. Y mientras yo estoy aquí hablándole, hay millones de colombianos, de peruanos, de chilenos, de italianos gritando en un infierno eterno. ¿Y por qué están ahí? Porque la bestia del pecado se apoderó de ellos. Porque esa bestia venía a destruirlo, y muchas veces no hubo una atalaya que alce la voz y le diga: el pecado viene, el pecado quiere matarte y destruirte, arrepiéntete. La mayoría de predicadores ya no quieren condenar el pecado porque les origina persecuciones. ¿Sabes cómo se le ha titulado a los predicadores que amonestan el pecado? A los atalayas: mentes cerradas, anticuados, faltos de amor, sin sabiduría, sin misericordia, radicales, santurrones, que dan discursos de odio, que son maltratadores. Ahora predicar de santidad se ha convertido en un mensaje ofensivo, destructivo y dañino. Predicar de santidad, predicar de Dios, porque Dios es santo. Su nombre es santo, santo, santo es el Señor. Y cuando el pecado llega, la presencia de Dios se va. Cuando el pecado llega, la protección de Dios se pierde.
Satanás, escuche en el nombre del Señor, iglesia, Satanás no podrá prevalecer sobre ustedes si se mantienen en santidad, con sus vestiduras limpias, sin manchas en sus vestiduras de obediencia a Dios. Satanás no podrá vencerlo. Podrán levantarse huracanes, podrán levantarse leviatanes, podrán levantarse heroclidones, podrán levantarse enemigos poderosos, pero no los vencerán. Porque donde hay santidad, ahí se mueve el Espíritu de Dios, ahí se mueve la presencia de Dios. Los filisteos sabían que Sansón era invencible. No podían vencerlo, porque Dios estaba con él, porque fuerza sobrenatural divina había en él. Y dijeron, tenemos que descubrir de dónde viene ese respaldo. ¿De dónde viene? De Dios. ¿Y qué hacemos para que Dios no lo respalde? ¿Qué hacemos para que Dios no lo ayude? ¿Qué hacemos para que Dios no lo libre? Que peque. Que peque. Si él peca, Dios, su naturaleza es santísima, va a tener que alejarse de él, aunque no quisiera, porque el pecado apesta. Y luego que esté sin el respaldo de Dios, lo aplastamos. Atalaya, háblale a mi pueblo, dile que dejen su maldad, dile que dejen el pecado, dile que dejen la ira, que dejen la envidia, que dejen el vicio. Pueblo, no persiga ni rechaces a la atalaya que te amonesta. Y reacciona a tiempo a la advertencia de la atalaya. No te demores. Si te dice arrepiéntete, hazlo. Si te dice conviértete, hazlo. Si te dice renuévate, hazlo. Si te dice ármate, hazlo. Si te dice llegó la hora de volverte tú también un atalaya. Dile al que está a tu lado, el Señor te está llamando a que seas un atalaya. El Señor te está llamando el día de hoy que seas un atalaya para tu casa, para tu familia, en el trabajo, en la calle, en toda la nación y en el mundo entero. Hay que advertir, hay que hacerlo ya. El tiempo se acaba. Si no lo haces, el Señor te demandará severamente por no cumplir tu misión. ¿Qué más ves, pastor? Veo las bodas del Cordero de Cristo con su iglesia. Gocémonos, alegrémonos, demos salto de alegría, porque han llegado las bodas del Cordero. Y a su iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Qué más ves, pastor? Veo que luego de 7 años de gran tribulación aparecerá la señal del Hijo del Hombre, el milagro más grande de toda la historia de la raza humana, la segunda venida de Cristo con poder y majestad. Ahí viene con sus ejércitos celestiales. Sus ojos son como llama de fuego, sus cabellos blancos como la lana, su boca poderosa como espada de dos filos. Muchas gracias por ver este video y ayúdanos compartiendo este mensaje. Que Dios te bendiga.